Y los voy a ir. Ahí está. Excelente. Ahí ya igual Eh, deshabilité la sala de espera, cosa de que vaya llegando directamente entre y no tengas que estar fijándote. bueno, bueno, bueno. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están uniendo de a poquito en este encuentro de principios de octubre de la Cátedra del Reino Unido. Hoy nos acompaña un histórico de la cátedra porque fue el tercer participante que tuvimos en la cátedra, que es Tom Hunter, y que además siempre desde su Twitter nos aporta ideas, nos aporta cosas. Ya tomé nota de su último tweet, lo conocí como tuitero, especializado en temas ingleses, y ya nos aportó para el año que viene el tema del movimiento Scout en la Argentina y la vinculación con Sir Baden-Powell. Y al ver el tweet que fue tan interesante y tan... Me recordé que yo era Scout, fui Lobato, fui Lobato, fui de la tropa Scout, después fui Rider, y ahí se terminé mi vida con los Scouts, y siempre hablábamos de decir Baden-Powell, así que ya nos generaste un inicio para el año que viene con ese tweet, así que nunca dejes de tuitear cosas interesantes, cosas piolas para todos nosotros y cosas que nos vinculan a los argentinos con Gran Bretaña y que generan esa vinculación entre las sociedades. Te estoy dando las gracias anticipadamente también por tu buena voluntad hacia el SEMA, hacia la cátedra, y mientras tanto se sigue sumando la gente. Hoy tenemos un tema completamente distinto. Este año estuvo cargado de política, estuvo cargado de economía, estuvimos hablando de temas, un poco de deportes hicimos, pero estábamos dejando de lado la historia, y le pedí a Juan un tema que me resulta interesante, que es la historia del cementerio británico. Lo voy a dejar a él que cuente la historia. Yo quiero remarcar dos cuestiones. Una, para aquellos que estén interesados en historia cultural y en ritos, recomiendo ciertamente dentro de la página web del cementerio el, el relato, el escrito de Oscar Andrea de Masi, que es realmente muy formativo en torno al cementerio y en torno a cómo se llegó al cementerio, que me pareció sumamente importante. Interesante para nosotros que estamos tratando de entender y de mirar cuánta huella hay del Reino Unido de Gran Bretaña en nuestra sociedad y cuánta huella argentina hay en la sociedad británica. Así que eso realmente lo recomiendo. Después, en el momento de las preguntas, vamos a hablar un poco de las visitas. Y tengo algunas preguntas para hacerte, Juan, ya de mirar un poco tu accionar. Juan hizo además una obra de filantropía, también usando Twitter para tratar de conseguir los carritos que finalmente los consiguió. Ahí retuiteábamos todo. Realmente, eh, Juan, bueno, es el presidente eh, del cementerio británico, presidente de la comisión directiva del cementerio británico. Nuevamente es un placer tenerte. Gracias. Y les recomiendo a todos algo que es muy interesante, que fue el Estado Nacional restaurando las capillas de tanto del cementerio británico como del cementerio alemán. Y hay una historia muy linda que seguramente Juan nos va a contar en torno a ambos cementerios en el centenario de ese, en el centenario de la Primera Guerra Mundial. Juan, no quiero dar más lata, ya tenemos un montón de fieles seguidores de la cátedra, así que gracias nuevamente, y te escuchamos para que nos cuentes vos la historia del cementerio británico, tu rol, y eventualmente qué podemos ayudar, qué se necesita y cómo podemos amplificar desde acá, desde la cátedra, las cuestiones vinculadas al cementerio. Juan, gracias. Bueno, sí, muchas gracias por la introducción. Te comento que el carrito todavía no lo tenemos, pero ya lo vamos a conseguir, no hay problema. Vamos a Em, seguir insistiendo entonces por eso. Yo pensé sí, que lo sí. habías conseguido. No, no, todavía Disculpa. no. El carrito es un carrito de golf que queríamos para
traslado de gente mayor dentro del cementerio. Pero bueno, ya llegaremos. Bueno, gracias a vos, a la UCEMA, por la invitación a participar en esta cátedra y hablar sobre el cementerio británico. No voy a extenderme mucho en la historia del cementerio para no hacerlo muy aburrido, pero básicamente la historia del cementerio británico arranca en 1820, cuando residentes británicos en Buenos Aires se juntan para formalizar el pedido de la autorización del establecimiento de un cementerio para protestantes, o como se lo decía en ese momento, disidentes. Recordemos, en 1820, si uno no era católico, no se podía entrar en los cementerios, que los cementerios siempre estaban en esa época juntos a las capillas o las iglesias católicas. Entonces los que no eran católicos se tenían que entrar en algún otro lugar. Las historias cuentan que muchos protestantes fueron enterrados en las barrancas del río, en terrenos propios, en establecimientos rurales, o sea, una variedad de lugares, pero no había un cementerio formal. Bueno, el 15 de diciembre de 1820 se forma una comisión para la solicitud del establecimiento de este cementerio, y nosotros tomamos nuestra fecha de fundación ese día, el 15 de diciembre de 1820. Se hace la petición y en ese momento el gobierno estaba a cargo de Martín Rodríguez y el ministro de gobierno era Bernardino Rivadavia. Ellos autorizan el establecimiento de este cementerio para protestantes, y el primer terreno, la primera ubicación de nuestro cementerio es el cementerio que se llama del Socorro, que estaba al lado de la iglesia del Socorro, en la calle Juncal, entre Suipacha y Esmeralda. Ese cementerio se abrió formalmente en 1821 y funcionó hasta 1833. Era bastante pequeño y se llenó. Entonces la comisión que manejaba el cementerio hizo la solicitud nuevamente para un nuevo terreno, y se consiguió el terreno que está en lo que hoy es la Plaza 1 de Mayo. Se llamaba el cementerio de Victoria, o de los ingleses, o protestantes, o británicos, pero la mayoría lo conocía como el cementerio de Victoria, por la calle Victoria, que es actualmente Hipólito Yrigoyen. Y estaba en la esquina, en la zona, lo que es la Plaza 1 de Mayo, que es como atrás del Congreso de la Nación. Ese cementerio ya se dividió internamente en sectores. La mitad era el sector británico, un cuarto era el sector alemán y otro cuarto era el sector norteamericano. Ese cementerio continuó funcionando hasta el año 1892, que se abre el cementerio actual, que es la localidad de Chacarita. La Municipalidad de Buenos Aires ya le había pedido a la gente del cementerio en Plaza 1 de Mayo que se tenían que ir de ahí porque la ciudad había crecido mucho y los vecinos no querían que haya un cementerio ahí. Y con todo el tema de las pestes que hubo en Buenos Aires, más motivo. Entonces, la ciudad de Buenos Aires le cede a la Corporación del Cementerio Británico, como se llamaba la entidad en ese tiempo, le cede un terreno en Chacarita, y nosotros le cedemos a la municipalidad nuestro terreno en el cementerio, que bueno, hoy en día es esa Plaza 1 de Mayo. Entonces, de 1892 hasta el día de hoy, estamos en la Chacarita. Lo interesante de estos traslados es que la mayoría de las lápidas y unas cuantas tumbas, monumentos, se fueron trasladando. Entonces, hoy en día, cuando uno visita el cementerio en la Chacarita, que está en la esquina de Avenida Elcano y Avenida del Campo, sobre el muro perimetral uno va a encontrar todas las lápidas antiguas que fueron trasladadas de los cementerios anteriores. El cementerio en la Chacarita seguía con esa división, digamos, entre un sector alemán y un sector británico, porque los norteamericanos habían cedido su participación a los británicos. Y bueno, el cementerio estaba establecido, de un lado había más alemanes y de otro más británicos, pero la administración general la seguía manejando esta Corporación del Cementerio Británico. En el año 1915, formalmente se hace la separación de las administraciones. No se dice, pero seguramente sí, la Primera Guerra Mundial fue un catalizador para que los alemanes quieran administrar su cementerio por su lado. Y bueno, en 1915 se hace la división administrativa. Y hoy en día, bueno, seguimos ahí en Chacarita. La verdad que el lugar es no le digo por ser presidente de la comisión directiva, pero el lugar
es bastante agradable para visitarlo, es bastante verde, mucha arboleda. Los cementerios británicos protestantes no son de tener nichos, ni mausoleos, ni bóvedas muy grandes. Es todo inhumación bajo tierra. Entonces es muy típico de esos cementerios ingleses o americanos que solo se ve la lápida y no hay mucho más. Bueno, después, o sea, los puntos más interesantes del cementerio hoy en día son la capilla, que la capilla es del año 1942, y lo interesante fue que antes había una sola capilla que compartían cementerio alemán y cementerio británico. Con la división de los cementerios, esa capilla se demuele y cada cementerio construye su propia capilla. Ambas capillas son monumento histórico nacional y la verdad que son muy bonitas para visitar. Y bueno, el cementerio británico, aparte de tener la capilla como monumento histórico nacional, tiene 7 sepulcros históricos nacionales, tiene un enorme memorial wall, se llama, muro memorial sería, donde están grabados los nombres de todos los voluntarios que fueron de la Argentina y murieron en Primera y Segunda Guerra Mundial peleando dentro del ejército británico. Bueno, seguimos siendo una asociación civil sin fines de lucro y hoy en día el cementerio es un cementerio abierto a todo el mundo, cualquier religión o no, cualquier nacionalidad, están siempre bienvenidos a ser enterrados en nuestro cementerio. Estás muteado, Jorge. No, no sé si estaba muteado, te estaba escuchando con atención. Voy a ir de las preguntas un poco más serias a las más, no sé si llamarlo entretenido, pero anecdóticas. ¿Cuál es tu función como presidente, digamos? ¿Qué hace el presidente de la comisión directiva de un museo? ¿Cómo es no te digo tu día a día, pero qué... Y la segunda pregunta, que es curiosidad, ¿qué te llevó a asumir esa responsabilidad? Bueno, yo bien podría decir, ¿qué lleva a uno estar rodeado de muertos? Que es usualmente, en el sentido, por supuesto, figurado y sabiendo que en el ámbito que con mucho respeto, obviamente, pero ¿qué te llevó a eso? Eso es lo que, ¿y qué haces? Yo entre el 2013 y el 2016 fui presidente del Consejo de la Comunidad Argentino-Británica, que es la entidad, digamos, que nuclea a los descendientes de británicos y a la gente con afinidad a lo británico. Y la gente del cementerio, después de ejercer como presidente de la Comunidad Británica, me pidieron si me interesaría sumarme a su comisión. Y yo le dije que sí. A mí todo lo que es tratar de ayudar en entidades de origen británico me encanta. Es todo ad honorem. Y bueno, me sumé y bueno, y el presidente que estaba anterior a mí me pidió si me interesaba reemplazarlo. O sea, no implica mucha carga laboral ni horaria. O sea, el presidente de comisión directiva, tenemos reuniones bimestrales aproximadamente. Es más un cargo de relaciones públicas también, ¿no? Y bueno, yo entiendo que la gente de la comisión directiva quería también darle más impulso al cementerio, y si yo podía ayudar con eso, bueno, yo estaba encantado. Más impulso para darlo a conocer al cementerio. El cementerio, como te decía, es abierto a todas las comunidades, a todo el mundo, y aparte, no solo por el lado económico, sino el lado patrimonial histórico. El lugar es fascinante, ¿no? Tenés 2 siglos de historia metidos en un solo lugar y es un espejo de la Argentina. Y bueno, básicamente yo voy a cuando hay eventos importantes en el cementerio, me gusta participar de distintos eventos que organizamos. Me gusta visitar otros cementerios y compartir ideas y cómo se trabaja en otros lados y bueno, y sumarle a lo que llamamos un poco la modernización de nuestro cementerio, en ese sentido. ¿Cómo cómo se consiguieron los fondos? Bueno, hay una historia, hay una anécdota que empieza en el 2017, que la contás vos, eh, en una de las múltiples entrevistas y en una de tus múltiples funciones, te entrevistan y vos das las gracias porque, digamos, por dos razones. Primero, que por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional del año 2010,
se nombra a las capillas, tanto la del cementerio alemán como la del cementerio británico, ambas se las menciona como monumentos históricos nacionales. Vos das cuenta del deterioro como gran parte de la infraestructura del país, ¿no? Pero se logra en el año 2017 que se incorporen en las partidas presupuestarias la renovación, la restauración, esa es la palabra, de ambas capillas. Contanos dos cuestiones. La primera es cómo fue el proceso, qué los motivó, cómo logran semejante hito, por así decirlo, y cómo fue de qué se trató esa restauración. El profesor Oscar de Masi, que es a quien mencionaste en tu introducción, él fue el que hizo las gestiones para la declaratoria de Monumento Histórico Nacional y de los sepulcros históricos nacionales. Y él fue también el que inició el pedido de asistencia financiera para la restauración de las capillas. Bueno, un proceso burocrático que llevó su tiempo, pero bueno, claro, al ser Monumento Histórico Nacional, digamos, había unas partidas para la restauración. Nuestra capilla, el principal problema que tenía era de humedad en la cripta. Problemas de humedad, y nuestras puertas de entrada a la capilla son de madera y están un poco deterioradas. Y se habían hecho refacciones en el paso de los años, donde la capilla había perdido un poco su identidad original. Entonces el trabajo de los restauradores, que muy profesionales, hicieron una investigación histórica exhaustiva de cómo era la capilla para devolverle el brillo de su original estado. Entonces, donde había lámparas que se habían puesto que no eran las originales, se volvieron a poner las originales. O sea, sí, es un trabajo muy interesante. Y bueno, sí, nosotros en el 2017, cuando se aprueba esta partida, hicimos, en conjunto con los alemanes, digamos, un evento en conjunto de agradecimiento al gobierno nacional por la aprobación de la partida. Y bueno, invitamos al ministro Frigerio, y bueno, se hizo un gran acto. El acto empezó en el cementerio alemán. Nosotros no teníamos comunicación entre los dos cementerios, entonces el acto empieza al lado alemán y se trasladan al británico caminando por la vereda de Avenida Elcano. La vereda estaba en bastante mal estado, y la verdad que caminar con embajadores, con gaiteros que se tropezaban, no fue lo más pomposo. Entonces, bueno, eso fue lo que, digamos, lo que generó el disparador de decir, tenemos que tener un paso entre los dos cementerios, no puede ser que no tengamos paso. Entonces, las dos comisiones de los dos cementerios aprobaron la construcción de un portón, y bueno, se construyó un portón bastante lindo, muy lindo, ¿no? Muy lindo, muy elaborado, de hierro. Y bueno, dio la casualidad que el portón se inaugura el año siguiente, se termina en el 2018. Entonces, lo inauguramos, y se le agregó a la inauguración toda una mística de, bueno, 100 años del fin de la Primera Guerra Mundial, un tema de reconciliación y amistad entre las comunidades alemanas y británicas. Digamos, se le dio una impronta que venía sumando a ese evento del portón. Pero digamos, el portón se inauguró por temas de practicidad. Pero bueno, estuvo lindo porque vinieron los embajadores alemanes, el británico, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acompañó el evento con una declaratoria. Y bueno, hoy en día sí, el portón está ahí visible a la vista de todos. Igual es muy, muy pintoresco. El portón tiene dos cerraduras, una británica y una alemana. Y los dos no se ponen de acuerdo, no se abren. Pero bueno, cuando hay eventos grandes en conjuntos, por ejemplo, no sé, en diciembre siempre se hace un evento por la batalla de Río de la Plata, el Graf Spee y todo eso, que el acto empieza del lado alemán y termina del lado británico, donde hay un marino inglés enterrado, se abre el portón y se hace una ceremonia en conjunto. Nada más práctico, te escuchaba hablar y digo, nada más práctico que la reconciliación, y que por más que haya sido algo, mirá, necesitamos resolver esto, darle un símbolo, porque justamente, y acá vino lo interesante de cuando lo hablamos, lo comentamos con Alejandro, que también se nos unió, que es el hecho de cómo las comunidades, cómo en sus cementerios está la memoria de quienes pasaron por esta tierra, y cómo honramos cómo los que quedamos honramos a quienes ya nos precedieron,
Es interesante, les copié a todos la página del cementerio británico porque las fotos te da un lugar apacible en pleno Chacarita. Antes de seguir yo preguntándote, hay una pregunta de Liliana Mary, que pregunta qué nombres se destacan en el cementerio británico. ¿Quiénes están? ¿Quiénes son famosos? Y yo después te agregaría algo más a eso, ¿eh? Contanos alguna anécdota de fantasmas, que es lo que todos queremos. Una hora y una al final. Famosos, la doctora O que se Cecilia destaquen. Cecilia Grierson, la doctora Cecilia Gerson. Grierson, la primera Sí, médica argentina. Hay 4 maestras que trajo Sarmiento de Estados Unidos, estaban entradas ahí, aunque 2 después fueran trasladadas a San Nicolás. Pero bueno, su sepulcro es histórico nacional. Está Watson Hutton, el padre del fútbol argentino. Y después hay nombres muy famosos, está Capeluz, de la editorial, está Saint, de chocolates Águila Saint, está, si bien técnicamente no está, porque sus restos nunca fueron trasladados, está la hija del almirante Brown, Elisa Brown, estaba la placa de su novio, el capitán, sargento mayor de Marina Francisco Drummond, que murió en batalla. Su lápida después fue donada al Museo Naval en el Tigre. Hay un montón de personalidades históricas. Es muy interesante. Vos sabés que estamos ahora por inaugurar el 22 de noviembre. Mandamos a construir un monolito con la siguiente leyenda: homenaje a los británicos que participaron en las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina, sepultados en el cementerio británico. Y en el monolito grabamos los nombres de 6 personas famosas. Por el lado de la Armada, Parker, Granville, Drummond y Bathurst. Parker, Granville y Drummond son corbetas de la Armada Argentina hoy en día. exacto, exacto. Sí, sí. Y después también está escrito en el monolito el nombre de Roberto Billinghurst, que fue quien recibió la primera ciudadanía argentina y él luchó en Montevideo contra los españoles, Roberto Billinghurst. Y Carlos Baunes, Baunes es una calle en Villa Urquiza. Baunes estuvo en el regimiento de Graneros a Caballo y cruzó los Andes con San Martín y hizo toda la campaña de San Martín. Ese es un lindo proyecto que tenemos ahora para noviembre. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, nosotros no tenemos fantasmas, así que no los busquen porque no hay. Todos parten felices, pasan y parten felices para el Parte feliz. paraíso o lo que sea su ubicación final. Te quiero hacer una pregunta con respecto a esto, a este monolito. Te quería preguntar, ¿van a haber autoridades de la Armada se está coordinando con ellos? Sí, sí, yo me reuní con el almirante Martin, que es el presidente del Instituto Nacional Browniano, para ponerlos al tanto de este evento. Y sí, sí, ellos nos van a acompañar. Y bueno, la idea sí es justamente ayer hablé con la gente del Regimiento de Granaderos a Caballo para que me indiquen a quién habría que hacerle llegar la invitación. Bueno, sí, las invitaciones las vamos a hacer a Armada y al Ejército, por supuesto. Y bueno, contaremos con una banda de gaiteros para darle un poco de música al evento y color. Pero es importante, ¿no? Porque, digamos, son nombres importantes de nuestras luchas de independencia y en la guerra con el Imperio de Brasil, y que sean reconocidos y recordados. Totalmente, totalmente. Y con respecto, es una de las cuestiones que te iba a preguntar, que ya lo hemos hablado en otras, pero esto también viene a colación. Hay gente, o sea, los veteranos argentinos que pelearon junto con los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, o con los canadienses, con quien sea, tienen su lugar, o sea, tienen su lugar en el cementerio británico. eh, lo pueden pedir eventualmente. ¿Cómo funciona eso? ¿O han pensado esa particularidad? Eh, la- bueno, el cementerio, como te dije, tiene este
este muro memorial con los nombres de casi 800 de los caídos, voluntarios que fueron de Argentina, caídos en Primera y Segunda Guerra Mundial. Es un muro muy imponente, cuando entra al cementerio está de mano izquierda y realmente se nota. Después, la capilla tiene una cripta. Dentro de la cripta, al fondo de la cripta, hay una sección especial, que es la sección de en inglés es el Royal British Legion, o sea, la Legión Real Británica, que era la entidad que se formó después del fin de la Primera Guerra Mundial para asistir y acompañar a los veteranos y a sus familias. Y esa sección dentro de la cripta, dentro de la capilla, es donde están muchas urnas con cenizas de quienes fueron veteranos en Primera y Segunda Guerra Mundial. Y después, bueno, o sea, hay distribuido por distintas partes del cementerio algunas secciones con veteranos caídos, no caídos, que volvieron después de la guerra y murieron y eran Y parte que de la murió. Legión. Sí, sí. Igual también, por ejemplo, muy interesante, el cementerio tiene unos monumentos muy grandes, unas placas enormes que estaban en la estación Retiro, que eran dos placas con los nombres de los empleados del Ferrocarril Central Argentino, una para la Primera Guerra Mundial y otra para la Segunda Guerra Mundial, que recuerda a los caídos empleados del Ferrocarril Central. Y dentro de la cripta, por ejemplo, también hay una placa enorme con los nombres de los empleados que fueron y los que cayeron, empleados del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, hoy la línea San Martín. Era una placa enorme que antes estaba en Galerías Pacífico y bueno, con la nacionalización del ferrocarril se trasladó la placa al cementerio. Y quizás, hablando de caídos en guerra, hay una sección especial dentro del cementerio con 12 tumbas, que son gente que murió durante la guerra y que sus buques estaban de paso por Buenos Aires. Entonces, es una sección especial que se llama The Commonwealth War Graves Commission, Comisión de Tumbas de la Mancomunidad Británica sería. Y son lápidas especiales de un color blanco y con un formato estandarizado. Y bueno, ahí hay 12 combatientes que murieron durante la guerra, entre ellos el marino Frederick, que murió en la batalla del Río de la Plata contra el Gras P. Mira, bueno, lleno de historia. O sea, el cementerio está lleno de historia. ¿Cuántas visitas reciben aproximadamente? ¿O es considerado un punto de encuentro, de encuentro histórico, de encuentro, digamos, uno dice turismo, cementerio de la Recoleta? ¿Pasa algo similar con el cementerio británico? ¿No pasa? Sí, a eso lo estamos apuntando. Que sea un lugar, un destino turístico. Nosotros hace poco inauguramos lo que llamamos el Coffee Corner, que es una especie de, no es una cafetería en sí, pero es una sección para que uno pueda llegar al cementerio y sentarse en un área muy agradable y con máquinas expendedoras de café y de gaseosas y snacks. Porque el problema que tenemos es que estamos en una zona que no hay nada cerca, o sea, no es como la Recoleta que cruzás y te vas a la Biela, acá no hay nada. Entonces, armamos este pequeño coffee shop para la gente que nos visite. El cementerio está abierto de 9 a 17 todos los días. Y sí, se hacen muchas visitas guiadas. Están las de Lázari, pero hay otra gente también que hace visitas guiadas por su cuenta. Nosotros en la página web y en los medios sociales siempre damos a conocer quiénes están organizando estas visitas. Pero igualmente el cementerio uno lo puede visitar por su cuenta, porque nosotros hemos armado un plano, un papel, que es gratis. Uno llega al cementerio y se lleva el plano, y el plano te indica dónde están todas las referencias históricas importantes dentro del cementerio. Y lo que hemos hecho el año pasado, hemos empezado a armar códigos QR que se colocan en todos estos sepulcros históricos. Entonces uno llega y bueno, ve la tumba de un tal Frank Brown, no te dice nada, pero cuando lo escaneas te informa que fue un famoso payaso inglés que tuvo uno de los circos más importantes en Buenos Aires y te da una pequeña referencia histórica de quién es la persona. Así que uno puede hacer una autoguía sin ningún problema. Sí, vi que hace relativamente poco iniciaron el QR. Es interesante también el monumento sobre los caídos argentinos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial,
tiene una impronta muy parecida digo, por lo que yo conozco, por supuesto que un poco más humilde en el sentido también de que estamos acá en Argentina, muy parecido al que está en Washington, D.C., del memorial de los de Vietnam, por lo que pude ver en las fotos. La verdad que en esta charla voy a ir a visitarlo porque realmente es eh, interesante. También es medio parecido a, al que está, bueno, los caídos argentinos en el conflicto del Atlántico Sur, ¿no? De la guerra de Malvinas. Corregime si estoy equivocado. No, no, sí, es así. ¿No? Es muy sobrio, muy bonito en el sentido de guardar la memoria en piedra, ¿no? Creo que eso es lo que quería remarcar. Sí, sí, aparte te cuento qué fue lo que generó la construcción de ese muro. En Buenos Aires existía lo que se llamaba el Club Inglés, y estaba en Tucumán y Reconquista. El Club Inglés cerró en el año 2000, y dentro del club había unas placas, deben estar todavía, con los nombres de los socios que habían caído en Primera y Segunda Guerra Mundial. La entidad esta que se llama la Legión Británica y el Cementerio Británico le pidieron al nuevo dueño del edificio, porque cuando dejó de ser club pasó a ser un edificio privado, le pidieron al dueño del edificio si nos podía ceder las placas. Y yo no estaba en esa época, pero por lo que me cuentan, era como, no, esas placas son mías y yo hago lo que quiero. Entonces, eso despertó una alarma de pensar en la posibilidad de ir perdiendo estos registros históricos. Entonces, se trabajó en la recopilación de todos los nombres de todos los caídos que partieron desde Argentina a pelear en Primera y Segunda Guerra Mundial. Esas placas hoy en día uno las encuentra en colegios, en iglesias, en clubes de origen británico. Pero bueno, la idea fue centralizarlas todas en un solo muro grande. Está dividido entre Primera y Segunda Guerra Mundial y está ordenado en orden alfabético por apellido, y al lado de cada nombre figura el regimiento en el cual participó. Y, por ejemplo, hace poco nos encontramos con un nuevo voluntario que no teníamos en ningún registro. Entonces, bueno, se van a ir agregando nombres a ese muro, que tiene casi 800 nombres. Y aprovecho entonces también para invitarlos. Todos los 11 de noviembre es el día del armisticio o el día del recuerdo, o Remembrance Day, como se dice en inglés, y nosotros en el cementerio hacemos un acto ahí que es breve, es corto, pero es muy emotivo, donde se colocan las famosas poppy, que es la amapola roja, unas coronas de amapolas, y se hace un minuto de silencio, y bueno, está el gaitero, y se hace un recordatorio, porque bueno, si esto lo hemos hablado antes, ¿no? Para mí la Argentina debería celebrar esta gesta de esta gente que fue luchar contra los regímenes totalitarios y usarlo como algo positivo de nuestro país, ¿no? Que si bien mucha gente dice que fuimos una nación pro-nazi, Es también hubo falso. otro aspecto que Mm. entre Primera y Segunda Guerra Mundial fueron casi 9.000 voluntarios, y bueno, hasta hubo un escuadrón argentino-británico en la RAF en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, un montón de historias positivas. Así, así es. Liliana suma otra pregunta y nos pregunta si recordás o si algún monumento tiene alguna historia en particular o alguno que quieras destacar. Bueno, estábamos hablando recién del de los caídos. No sé si hay algún otro que te parezca. eh, Eh, hay un montón. Hay uno que cuando lo visiten el cementerio, lo van a ver, es gigantesco. Es el más grande de todos los que tenemos en el cementerio. Y era es la tumba del doctor Andrew Dick. Y él murió antes de 1892. Entonces, este tremendo monumento que él tenía estaba en el cementerio, en la actual Plaza 1 de Mayo. Se trasladó este monumento que es gigantesco. Y era una persona que murió soltera con mucha plata. Y lo que hemos averiguado es que él fue el que organizó las primeras carreras aeróbicas en Argentina. O sea, mucha historia atrás de él. Después otros históricos, bueno, eh, no sé, bueno, el de Cecilia Grierson es muy imponente, y lo interesante es que la familia, los descendientes de la autora Grierson, el año pasado, no, este año, hicieron una gran restauración del monumento, del sepulcro, y lo han puesto en valor. Quedó muy lindo. Porque bueno, ese es otro tema, ¿no? Hay muchos monumentos en el cementerio
que no hay descendencia. Esa parcela no tiene descendencia. Ya. Y nosotros, los que son monumentos muy grandes, los tratamos de mantener porque son realmente vistosos. Hay muchas cruces celtas, hay unas cruces celtas muy grandes ahí. Pero bueno, ese es un problema que tenemos, ¿no? Que no hay más descendencia y nadie paga por el mantenimiento de esas parcelas. Y esto me lleva a esa pregunta justamente. ¿Cómo se mantiene cómo se mantiene el cementerio? ¿Reciben fondos públicos, privados, hay donantes, hay empresas, la embajada ayuda? ¿Cómo es o sea, lo que nos cuesta a todos tener una institución como es un cementerio y tenerla llena de historia como la tienen ustedes? Eh, no nos ayuda nadie, esa es la Ok. respuesta. Nuestros ingresos son generados por los dueños de parcelas que pagan un mantenimiento bimestral y bueno, gracias a ellos nos podemos financiar como entidad privada, que es muy interesante, ¿no? Porque nosotros vemos que la tendencia es a la cremación, no al entierro. Y la cremación permite a la persona llevar las cenizas y llevarlas a, no sé, a la cancha de fútbol del socio que era papá y tirar las cenizas ahí. Se ahorran un montón de plata y no pagan nunca más un mantenimiento de una parcela. Pero bueno, eso es un tema así que vemos que nos va a afectar financieramente en un par de décadas si sigue la tendencia. Y bueno, igual estamos pensando en tener nuestro propio crematorio, que no lo tenemos. O sea, ese sería nuestro próximo gran proyecto. Es interesante lo que está diciendo porque justamente como hábitos que van cambiando, va cambiando también esto, ¿no? De tener que recordar de pagar la cuota, tener que hacer un montón de cosas eh, que uno dice, bueno, listo, hago la... Mi papá me pidió que lo tire en la cancha, no sé, de River o de Boca, el que sea. Y a la larga toda esa comunidad, todo eso que estaba en torno, también sufre y cómo se va perdiendo esa memoria. Es interesante esto que estabas remarcando. No, porque aparte, Em, pensá que ahí hay, bueno, las tumbas más antiguas en ese momento de Chacarita son de 1892. O sea, Ujú. uno a su padre seguramente con gusto le paga el mantenimiento de la parcela. Ya a los nietos, algunos y otros no, ya los bisnietos, tataranietos, ya no, es imposible, no hay manera. Pero bueno, igual el Sí, cementerio termina. es un cementerio abierto a todas las comunidades y, digamos, han venido nuevas comunidades al cementerio británico, muchos armenios, entonces, digamos, hay diversidad cultural. ¿Qué parte de la apertura que estamos haciendo de darnos a conocer que no es un cementerio solo para protestantes o descendientes de británicos? Vos sabés que justamente te escuchaba hablar, y esto es clave, ¿no? Mi madre siempre me decía, por favor, no te vayas a olvidar mi mamá está en Chacarita, y me decía, no te vayas a olvidar de pagar el nicho, etcétera, etcétera, porque su mayor temor era, no era terminar en el osario común, en donde terminan todos donde ya no hay descendencia, o nadie que, y es tan claro esto que vos me estás señalando, me hiciste recordar esa cosa por la cual uno se lo pone en la cabeza, ¿viste? Y tiene que unir, pero una cosa es uno con torno a sus padres, difícilmente vayan a ser los nietos o los bisnietos y demás. Eso tiene obliga también a pensar el modelo de sustentabilidad de esos espacios. ¿Cuánto ocupa en territorio el cementerio? ¿Cuánto ocupa? ¿Qué tan extenso es? Son 4,5 hectáreas. Ah, Y, ahora hay lugar de sobra, así que están todos bienvenidos. Porque, que porque falte. pasa eso, mucha gente devuelve la parcela, mucha gente devuelve y bueno, hay Crema, se crema y, y y se desentiende el gasto anual, ¿no? El tema. ¿qué, ¿cuánto cuesta una parcela? Las parcelas no son caras, es uno de los cementerios más baratos. Vos la podés tener por 10 años
20, 40, 60. Arrancan en 50.000 pesos, 200.000 pesos por 10 años, así. Porque nos interesa más que la gente pague el mantenimiento semestral, ¿no? Ese es lo que nos interesa, ese pago semestral. Y si no, la otra opción que damos a mucha gente es $6.000 y tenés por 99 años una parcela y te olvidás. No El pagás lugar y ni, te olvidas. Se, no, se no olvida pagás la nada, familia, digamos, se nada. olvida uno. Está muy bien, está muy bien. Es parte de esa, es parte de esa dinámica. Y ya que entraste en esto, en ese modelo, em, ¿qué, digamos, si yo tuviera que compararlo con otras, con otros cementerios como Jardín de Paz y demás, es, es que es distinto, ¿cómo lo compararías en términos de, vamos a ponerlo en estos términos, en términos de lo que ofrecen, por ejemplo? Eh, Como, digamos, O layout sea, del lugar, ¿no? digo, Como, mi pregunta, pero porque es súper interesante, nunca me lo había planteado así, uno trata de no pensar en ese momento y me lo acabas de tirar así como un adoquín, ¿no? Bueno, si tengo que elegir y me lo quiero, digo, ¿qué? Voy y empiezo a buscar, a ver qué voy al Jardín de Paz, voy acá, voy allá. Ciertamente que Chacarita cada vez que voy me deprime, entonces no, trato de ir poco, digamos. Y la verdad que uno cuando entra, lo que me pasa con Chacarita cada vez que entro es que qué suerte que salgo. Y en esta dinámica, pero sabemos que un día vamos a entrar y no vamos a salir. Entonces, ¿cómo, bromas aparte y el humor, obviamente, eh, por qué el cementerio británico, en todo caso? eh, sí, yo te diría varios motivos. Igual Jardín de Paz, Memorial, son lugares muy lindos, ¿no? Sí, 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 eso está Muy claro. No, agradables. no. Pero bueno, el diseño del lugar es diferente. Esos son cementerios jardín, como se dice. Que a propósito del cementerio británico, que tiene una sede en Pablo Nogués, fue el primer cementerio que estableció un cementerio jardín. Es ese concepto de todo pasto y la lápida al ras del piso, ¿no? Pero bueno, el británico de Chacarita, para mí lo que tiene es, primero la ubicación, estás en el centro de la ciudad de Buenos Aires, bastante accesible, medios de tránsito, de transporte público, y el lugar eh, es bellísimo. Eh, la verdad que cuando vos vas, y cuando vengas, Juan, no vas a querer salir, vas a ver que te va a gustar tanto. No, No, prefiero salir todavía. sí, sí, yo Mira, también, no te preocupes. Pero no, el lugar está muy bien cuidado, eh, todas las parcelas muy prolijas, hay mucho verde, hay muchas flores. La capilla es muy linda de ver, una capilla con ladrillo a la vista y es muy bonita. Y el entorno es muy lindo, muchos árboles. Y bueno, el tema es conocerlo, por eso gracias a estas visitas guiadas, mucha gente sí ha comprado parcelas, porque realmente les parece un lugar muy agradable. Y yo pienso que la ubicación también ayuda mucho. sí, 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 eso es cierto, eso lo estaba mirando. Quiero pedirle disculpas a Cristina Billingus, que había mandado un mensaje hace un rato ya y yo no se lo había leído. Dice Cristina, gracias por el reconocimiento de Roberto Billinghurst en el monolito como primer ciudadano inglés en recibir la Carta de Ciudadanía Argentina. María Cristina Billinghurst, séptima generación. ¿Nos querés contar algo más de esa historia? Bueno, él fue un gran comerciante en la ciudad de Buenos Aires, digamos, un prohombre, también en las relaciones entre las provincias de Río de la Plata y Reino Unido. Y, y sí, yo cuando averigué un poco más sobre su historia, él participó como ayudante de artillería en las luchas contra los españoles en Montevideo. Y bueno, después fue un destacado así comerciante. eh, y nosotros, bueno, yo haciendo investigación, sí me enteré que sabía que había sido el primer ciudadano en tener la ciudadanía, ciudadano inglés en tener ciudadanía argentina. Y cuando me enteré eso de que había sido enterrado en nuestro cementerio en las sedes anteriores,
bueno, era justo hacerle un reconocimiento por su participación en las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina, como le hemos puesto. Así que desde ya la invito a Cristina a participar del acto que va a ser el 22 de noviembre a las 11 de la mañana. Seguramente anunciaremos en medios sociales y todo con más detalle sobre el evento, pero bueno, sería un gusto que una descendienta de Roberto Billinghurst esté presente ese día, así que qué bueno haberlo Bueno. conocido. Antes de entregarle la palabra a mi socio y amigo Alejandro Campos para que haga el cierre formal, te quiero hacer una pregunta, ¿cómo podemos ayudar desde la cátedra, desde el SEMA, a la tarea de ustedes? Bueno, vamos a hacer la difusión de todas estas cosas, apenas nos lo diga desde la cátedra, vamos a darle la difusión de los 2 eventos que anunciaste, contá con ello, pero ¿qué más podemos hacer? Para mí primero es que vengan a conocerlo, porque lo mejor es que ustedes lo conozcan y después en base a eso podemos pensar en algún proyecto en conjunto. Pero la verdad que, vos sabés que en el cementerio británico otro que está enterrado famoso es Bagley. Y él fue un norteamericano, bueno, el famoso Bagley de la Sí, sí, primera sí. marca patente argentina, la esperidina. Nosotros, siempre que hacemos eventos importantes en el cementerio, servimos esperidina con pomelo, así que lo vamos a tratar muy bien. Pero sí, es conocerlo, conocer el lugar. Y después, sí, toda difusión a nosotros nos ayuda. Nosotros, por ejemplo, Bueno, ahora yo quiero declarar sepulcro histórico nacional a la tumba de Alexander Watson Hutton, el padre del fútbol argentino, que está enterrado en nuestro cementerio. Y justo este año, por ejemplo, la AFA, la pelota oficial de la AFA se llama la Watson Hutton en honor a él. Entonces, queremos que venga Chiqui Tapia. El tema es darlo a conocer el cementerio, que sea un lugar de conocimiento público. muy bien. Bueno, entonces ayudaremos con la difusión. Alejandro, si estás ahí, te abro el micrófono y te dejo el cierre a vos. Como siempre, un placer hablar con Juan. Yo ya hice mi introducción, así que te dejo el cierre a vos, Alejandro. Bueno, muchísimas gracias. Hola Juan, un gusto en verte de vuelta. Y un gusto siempre en participar de este ciclo que lleva Juan también, porque nos acerca todas estas situaciones, todas estas, no sé, llevarnos al conocimiento del el mundo británico que no miramos, como vi un programa en alguna época en televisión. Desde ya, Juan, contá con la cámara para la difusión del cementerio, eventualmente realizar alguna visita guiada. Nosotros hemos hecho visitas guiadas, como por ejemplo al Palacio de Aguas, que también tiene alguna connotación británica, y bueno, y tantos otros edificios que está plagado la ciudad de Buenos Aires y el interior del país de tantas historias británicas que están presentes en en nuestra geografía digamos, y en la parte viva de nuestra sociedad, la influencia británica que es claramente este, muy destacada. Así que contá con eso y bueno, nada, no puedo agregar mucho. Yo sería el primer interesado en, en participar de esa visita, pues no lo conozco. Yo también, siempre que entro a Chacarita, miro bien la salida para ver. Pero nunca alcancé a mirar el sector británico, así que sería muy ilustrativo y muy interesante llegar a conocerlo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar y bueno, An- Antes de cerrar, perdón, sí. Juan, fíjate que está el mail de Cristina Billinghurst para que la contactes para estar en el evento. ¿Sí? Buenísimo.
Sí, sí, Ahora exacto. sí, Alejandro, ahora sí te dejo que despidas. Bueno, y nada, nuevamente, muchísimas gracias a todos por participar, que nos sigan a esta cátedra del Reino Unido, que siempre trae temas tan, bueno, tan lindos de conocer, ¿no? De toda todo este mundo británico que nos rodea y muchas veces desconocemos. Así que A, bueno, los esperamos. Este mes creo que tenemos a otro. finales de octubre vamos a tener algo que es nuevo en estos 3 años de funcionamiento de la cátedra. Un oficial naval argentino va a hablar sobre la actualidad de la Royal Navy y espero que el año que viene podamos contar con un oficial naval británico que nos hable de la Royal Navy acá en la cátedra. Así que vamos a empezar con un local que va a hablar de la Royal Navy y seguramente el año que viene vamos a tener a un británico que nos va a hablar de la Royal Navy. Y así iremos avanzando hacia nuevos temas. Genial. Bueno. Sin más, muchas Gracias. gracias, John, y los dos Johns, Yo, Juan y Juan. No, no, adiós. bueno, el agradecido soy yo. Aprovecho para comentar que estamos por sacar nuestro libro sobre el cementerio, así que los invitaremos a esa presentación formal. Y bueno, Pasá los la invita. info. Sí, sí, Pasá la info, así sí, lo sí, replicamos. pasaremos la info. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a la Cámara y a la UCEMA por invitarme a participar. Gracias a. Chao. Gracias a todos los que estuvieron acá hasta este momento. Adiós. Saludos. Chao, Chau, Chao, gracias. chao. chau, chau.